Bien, amigas y amigos, estamos aquí contento, alegre de recibir con nosotros a alguien que es parte ya de este programa. Se trata de una educadora y política que hoy viene a hablar de educación. Porque hay una pausa con la política y nos referimos a Cristina Rodríguez. Cristina, cuéntame cómo está. Muy bien, gracias a Dios, a pesar de que tenemos hoy precisamente una tristeza de perder a un gran compañero como lo fue Manuel Díaz, que precisamente hoy se llevó a cabo su entierro. Una persona muy querida a pesar de su ser el fuerte, como le decíamos, pero era un gran ser humano. Y lamentablemente se nos fue. Manuel Díaz era diputado por la circunscripción número 2. 5 veces. 5 veces diputado, era un hombre muy conocido, sobre todo en la circunscripción número 2, que es Villa, Altagracia, Palenque, Yaguate, Cambita, todo eso. Y tenía una buena trayectoria a nivel de la diputación, de la Cámara de Diputados. Pero lamentablemente falleció de un infarto. Hasta ahora eso es lo que se piensa, pero estamos esperando todos los resultados. Realmente ha sido una pérdida terrible ha consternado a una gran población. Cristina, cuéntanos de la educación en Jaina. ¿Cómo tú ves? ¿Tú cómo estás dentro de este conglomerado? ¿Qué te parece? ¿Cómo se está trabajando en este gobierno con la educación? Bueno, la educación dominicana tiene grandes retos y Jaina no se queda atrás con esos retos que está sucediendo en el acontecer. Siempre hay fortalezas en algunos temas, en otras siento que hemos retrocedido, como es el tema de la cobertura, que todavía hay muchos padres a diario que nos llaman y nos notifican que no han conseguido cupo. Es una preocupación muy fuerte para toda la comunidad, sobre todo porque tenemos precisamente en Calle El Medio y un liceo que está a punto, que se dejó casi a entrega, se le ha hecho trabajo a esta gestión, pero no se termina de entregar. Yo tengo muchachos que están entrando a Prepara, que trabaja Eugenio por necesidad, no porque ellos quieran, y es que se sienten como un pez fuera de sus aguas. Porque los Prepara, que es parte de la educación de personas jóvenes y adultos, está para brindarle la necesidad a personas que el Estado en su momento no le dio cobertura, o que por una razón u otra ellos no quisieron entrar, no pudieron. Sí. O sea, es como, para mí educación de adultos es una deuda social, y entonces esto es lo que nos debe pasar con los jóvenes en edad oportuna. Entonces son esos retos que tenemos que llevar. Ahora mismo estamos inmersos en lo que son las elecciones de ADP. Hay muchos movimientos en todos los maestros, sobre todo las corrientes, y el día no esperamos que todo salga en paz, y porque la ADP no solamente es reivindicación social para el docente, sino para nuestros estudiantes, sí, para la sociedad dominicana. ¿Y qué es lo que ha estado pasando, Cristina? Que en los últimos años, en los organismos internacionales, sobre todo en la prueba PISA, siempre República Dominicana sale en el último lugar. Ahora salió en el penúltimo lugar. O sea, el penúltimo por una décima. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la educación dominicana? Que a pesar de la inversión, todas las capacitaciones, todos los trabajos que constantemente se hacen desde el ministerio, las regionales, los distritos y en los centros educativos, a pesar de esto, no logramos avanzar hacia una posición más, o sea, que nos demuestre que estamos en mejor condición. Fíjense, yo soy una de las que cree que nosotros tenemos que enfocarnos en metas logradas. Nosotros tenemos que centrarnos, tenemos que resolver el problema de la lectoescritura, tenemos que focalizarnos en la lectoescritura. A veces nosotros asumimos muchas tendencias nacional e internacional, y lo dice alguien que cree mucho en las experiencias y en los intercambios, pero nunca debemos dejar de ver nuestra realidad. Una de las cosas que sucede, sobre todo con la educación y las pruebas, sobre todo PISA, es que se desarrollaron para una región, a pesar de que nos engloban a todos y siempre nos dicen que todos somos iguales. No es verdad. La región nos separa, la región nos individualiza, la región te ve tus particularidades, la región exhibe tus debilidades. Entonces, cuando tú te mides con otras naciones que su gran fortaleza es la educación, que podían tener otros temas y necesidades, pero en la educación se focalizan, sobre todo
tenemos, hay países que tienen menos inversión en la educación, pero tienen mejores resultados. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que centrarnos. Nosotros debemos tener pruebas locales. Y nosotros tenemos una, por ejemplo, la pronacionales, pero esa no abarca todo el sistema. No abarca todo el sistema y viene siendo de un modelo también de otros sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que comenzar a trabajar las particularidades. Nosotros tenemos pruebas nacionales, pero se dan en todos los municipios. Y Barahona, que en este momento es una de las provincias que tiene mayor debilidad en los resultados que se ha recibido, no es igual que el Gran Santo Domingo. Monte Plata, que es otra de las que sale también en los impactos, no es igual que el Gran Santo Domingo, ni que San Cristóbal, que tiene quizás otras situaciones que no es la que afecta a Monte Plata. Entonces, cuando comenzamos a trabajar regionalizado, focalizado en los problemas, y quizás las islas comienzan a pegarse, vuelvan a su entorno, porque dentro de todos los sistemas se crean islas, lamentablemente, y a veces tenemos todos un mismo propósito, pero no lo trabajamos juntos. Cada quien entonces comienza a trabajar un tema y en la inversión a veces se pierde. Hay una gran inversión. Es preciso también que no vean el Estado Dominicano que solamente es el responsable, sino que la sociedad como tal, en este caso los padres, los maestros, la sociedad, lo que ofertan las redes sociales, lo que ofertan los medios de comunicación, hay que hacer una gran jornada por la educación que nos incluye a todos. Sí, creo que me parece muy atinada esa propuesta, esa recomendación de como que se cree la cultura. Yo recuerdo cuando... Sí. Una ocasión que tuve que trabajar un proyecto de alfabetización en Guaymate. En Guaymate, en el 2012, existía el 55% de la población era iletrada. Y nosotros teníamos un proyecto del Ministerio de Educación para trabajar allí esto. Y la organización que era el EPCA, que estaba desarrollando esto, nosotros decidimos crear una cultura de alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Poner en el ambiente, crear un ambiente de alfabetización. Entonces, desde la alcaldía, ellos hacían promoción para que se alfabetizara. En la emisora en San Pedro y en la misma Romana, pues nosotros promocionábamos de ahí la alfabetización. Pero con las organizaciones desarrollamos encuentros para hablar de la alfabetización. O sea, pusimos de moda el tema de la alfabetización. E incluso se crearon comités de colaboración, de apoyo a los grupos de alfabetización. ¿Y les funcionó? Todo esto, o sea, no 100% como queríamos, pero sí se avanzó. O sea, y creo que ahora, como plantea Cristina, hay que crear igual un ambiente de que todos trabajemos en función de elevar la calidad de la educación. Es lo correcto. Por ejemplo, cuando yo veo que los profesores contra el ministerio contra los profesores, es el principal servicio. Yo no puedo generar empatía ni que mis maestros se sientan motivados cuando yo, el patrón, entonces digo que no están haciendo su trabajo. Entonces tampoco puedo generar que yo, maestra, sienta que la responsabilidad es el Estado, también es mía. Pero también tenemos, por ejemplo, los gobiernos locales que manejan un presupuesto, por la importancia de la educación, manejan un 4%. Pero está al margen. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué proyectan? ¿Qué unifican? ¿Qué centran conjuntamente con las autoridades educativas? Cultura. La Casa de la Cultura de aquí es una de las instituciones que está más abandonada en el presupuesto, en los programas, y cultura es más que lo que se está haciendo. Sí, porque usted decía hay que generar la cultura y eso comienza con el todo. Pero hay una confusión cuando se habla de cultura, porque regularmente creen que solo es arte. No es así. Y los muchachos aprenden bien drama, teatro, música, canto, pero no aprenden a ser ciudadanos. Y es la peor de las situaciones que vive la República Dominicana. Yo decía en estos días, y cuando estuve en la candidatura hablaba mucho de lo que era el asunto de la asistencia vial, de la educación vial y todo, donde tú quieres ver más el desorden de la educación.
es en el tránsito dominicano, donde tú quieres ver un individuo más independiente, depredador en el transporte. Sí. O sea, tú ves cuando es como si fuera una selva que tú cada día tienes que sobrevivir, a cómo tú salir y regresar a tu casa porque todo el mundo lo quiere hacer al mismo tiempo, porque no se respetan las leyes, y entonces eso tiene que ver con cultura. Oye, y con educación. Y pronto estaremos caminando a pie. Esto está terrible. No se puede, y no es porque hay una flotilla vehicular amplia, no, es por el desorden, la falta de autoridad también, la falta de educación vial y la falta de autoridad que aplique las reglas. Una de las cosas que a mí me sorprendió con este problema que tenía el Intran, en el que se apagaron los semáforos, cuando tú estás llegando al trabajo, tú siempre dices, oh, pero este semáforo no está corriendo, no se para porque hay un amén. Pero en los días que estaban parados, entonces no había amén. Pero yo digo, pero es que hay un problema. En los días que entonces no estaba funcionando los semáforos, también desaparecieron la amén. ¿Y las policías municipales de qué están? No se sabe. Ahora sí es verdad que yo no entiendo, porque antes por lo menos sabía que habían botellas, pero había una gente que tú decías, mira, ese de la policía, ahora no se ve. Tenemos 39 botellas en el municipio de Jaina con policías municipales, porque tú no lo ves en ninguna parte. Ahora no se ven. Antes tú sabías que había por lo menos algunos, pero ahora hay ninguno. Cristina, yo tengo una inquietud. Sí. Tú como educadora que tiene tanto tiempo, ¿a ti no te ha llamado la atención dirigir aquí en Jaina? Bueno, en algún momento lo pensé y de hecho estuve muy cerca y se presentó la coyuntura, de hecho. Pero luego entonces decidieron que yo debía estar en la regional, y es que trabajo con Eugenio en educación de adulto y todo este tema. Luego volví a hacer la reflexión y lo quería hacer a nivel regional, pero en ese momento el ministro que estaba no quería nada con políticos, aunque era, para que ustedes vean, hay cosas que no se entienden. El ministro, que era Navarro, había dicho que los que tenían perfiles muy cargados, entonces no debían estar en la posición, y por eso pudieron ver muchísimos funcionarios en ese momento que no eran fichas conocidas dentro de la política, sí en la educación. Bueno, y entonces ya nos decidimos seguir en nuestra trayectoria como lo hemos hecho, claro. Y cuando podemos impactar en lo local, pues lo hacemos, pero no hemos podido estar ahí ya, y ese sueño como que lo dejamos para otra ocasión. Sí. Cristina, ¿qué centro educativo crees tú que aquí en Jaina tiene más debilidad? Bueno, eso es terrible, esa es una pregunta terrible. Sí sé que tenemos muchos centros que son modelos y tenemos otros que ameritan de una cercanía más con las autoridades, no con la autoridad con el nombre de autoridad de peso, sino de acompañamiento, que ahí es que está la confusión. Siento que aquí falta, cuando se hizo el centro de excelencia, que de ahí es que yo salí de las aulas del centro de excelencia, era el modelo, pero no se logró una etapa que era de que ese modelo pudiera impactar a los otros centros educativos. Teníamos el acompañamiento, teníamos los recursos para cuando llegó, pero no hacíamos el feedback con los otros centros, de modelar nuestras prácticas pedagógicas con otros centros, las prácticas administrativas con esos centros. Aquí falta sistematizar el apoyo de pares, las redes de trabajo, las redes colaborativas, las redes de la comunidad educativa, que funcionen enlazados, que sepamos que no somos isla, que lo que me pasa a mí posiblemente le pasa al otro, pero yo descubrí primero cómo resolverlo, y entonces yo no tengo que impactar a mis compañeros. Yo trabajo mucho el tema de las redes, he querido implementarlo en el municipio, pero donde más me ha dado brega es aquí precisamente. Así es. Yo pertenezco a una red internacional de docentes, a dos redes, pero a una soy más cercana, que es la red de intercambio pedagógico RIET. Esta red tiene México, Colombia, Honduras, Perú, Cuba y República Dominicana. Lo he traído aquí a algunos de estos docentes. Lo traje a la Casa de la Cultura, lo llevé a algunos centros, sin embargo no hemos podido fomentar. Ahora mismo estoy reuniéndome con algunos maestros para hacer esto.
Las redes de intercambio funcionan. Las experiencias pedagógicas te hacen más fuerte. Cuando tú ves otras experiencias, mucho más. Yo fui a un centro, y ya esto fue fuera del país, en Colombia. Cuando esos niños terminaban el sexto de la primaria, ellos la presentaban a través de un monográfico. Yo quedé loca. Yo quedé impactada para toda la vida. Un monográfico en sexto grado. ¿Y cómo lo presentaron? Y aquí hay que trabajar en ese nivel. ¿Qué te digo? Los maestros de Colombia cobran menos de la mitad de lo que cobramos nosotros. Oye, que no es tampoco como se cree, que solamente es el salario. Vamos a mirar, a ver algunos de los mensajes que han puesto por aquí. Dice... Bueno, Nati dijo que estaba muy de acuerdo con el mensaje que había expresado ahorita con respecto al límite directo de Abinader y Diosdado Cabello. Inés dice, saludo para Cristina, una mujer ejemplar y luchadora. Adriana Pérez dice, buenas noches Eugenio, muchas felicidades, muy buen programa. Yoseida dice, éxito y bendiciones para el maravilloso equipo de Safa. Bien, Cristina, sabemos que tú estás trabajando fuertemente en educación. Sí, muy fuerte. Pero tú puedes estar segura que el público quiere saber qué va a pasar políticamente con Cristina después de ahora. Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros salimos de las elecciones el 19 y ya el 25 estábamos en una reunión del Comité Central en nuestro partido, y aquí estamos inmersos en lo que es el Congreso. Es un Congreso electoral que se renuevan las autoridades o se validan. En algún momento habrá unas actividades. Ahora tenemos que documentar unos temas de los temas que tenemos dentro del partido, que fueron 15 que se eligieron: educación, cultura. Tenemos unos cuantos compañeros de la comunidad que están aspirando, por ejemplo, al comité político. Hemos estado apoyando y sobre todo fomentando los trabajos dentro del comité. Cristina Rodríguez es un soldado del Partido de la Liberación Dominicana y hemos estado ahí trabajando en todo momento, en los momentos más difíciles también lo hemos hecho, y seguiremos dando de nosotros dentro de la política. Lo que pasará mañana, eso solo lo sabe Dios, y el trabajo que seguimos realizando. Sí. Lo que pasa es que dice el maestro, Cristina es maestro hasta que se muere. Y la política está. Se muere y sigue siendo maestro. Sí. Porque su legado queda, sus ideas, sus enseñanzas quedan y sigue vivo en ese sentido. Si no, preguntémosle a vos, a Eugenio María de Hostos, todavía trabajamos basado en sus experiencias. Entonces, igual como política, los políticos que son buenos tampoco desaparecen. No. Y siempre son políticos. Y todavía se retiran y siguen siendo políticos. Uno trata a veces, pero no puede. A veces más fuerte que uno. Pero en estos días sí hemos estado fortaleciendo esta parte. Pero hay un tiempo bastante importante que lo he tomado a mi formación, porque yo había aplazado mi doctorado por la misma carrera política y otros temas. Había dejado la docencia y también la estamos retomando. En este momento volvimos a la universidad, pero a nivel de maestría, de posgrado, y estamos ahí aportando y recibiendo información, intercambiando con otros compañeros, sobre todo también de otros países, trabajando para un congreso que tenemos internacional en Cuba, que nuestra red tiene una invitación especial. Y ahí estamos. Sí. Cristina está más activa que cualquiera. Demasiado. Ahora mismo te dije, Eugenio, se me pasó que yo tenía una clase. Bueno, la tengo aplazada para regresar de nuevo a clase. No, eso es bueno, siempre hay que estar estudiando. Yo también estoy estudiando. Ay, qué bueno. Pregúntale lo que tú estudiando. Sí, no, estoy haciendo un curso de perfeccionamiento del inglés. Eso me... ahorita sí. se nos va el hombre. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el maestro... Yo soy periodista, pero soy maestro también. Yo creo. Y entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Sí. En la medida en que tú te formas, tienes más que aportar.
Eso es y así. como dice José Martí, que el conocimiento compromete, entonces eso te compromete más a ti a hacer que el mundo mejore, que la gente... Soy una fanática de la formación totalmente. Sí, yo también, Sí. también creemos que en ese sentido pues hay que seguir formándose y también contribuyendo con la formación de los demás. Así Y es es. lo que nos ha tocado. Cristina, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones en sentido general, además de la que mencionaste, para que la educación dominicana dé el salto esperado? Bueno, que el pacto es necesario, hacer el pacto donde todas las instituciones nos comprometamos, pero debe haber sinergia. La sinergia no se ha logrado, lamentablemente no ha habido una empatía. O sea, el maestro siente que el ministerio le afecta sus intereses y el ministerio dice como que este no es el maestro que él necesita para mejorar la educación. Y entonces está el estudiante en el medio a la espera de que nos pongamos de acuerdo y de que entendamos que todos somos corresponsables de la transformación de las aulas. Las aulas tienen problemas a veces más allá de los recursos. Se generan situaciones en el sistema donde, por ejemplo, yo que fui docente de aula, cuando subo a una función se me olvida que yo llegué de ahí y que el maestro, aunque se mueva a otro lado, siempre será maestro. Entonces, este maestro que se quede en las aulas, que es valiente, es muy valiente, porque es lo que estamos recibiendo en las aulas, no es fácil, precisamente porque es el resultado de lo que está pasando y el impacto que está pasando en la sociedad, que no está acompañado del conglomerado. A veces yo veo colegas de ustedes que atacan de manera tal al maestro, yo digo, bueno, ¿qué situación se te genera a ti? Yo en mi caso tengo 3 hijas y he ayudado a criar 3. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes problemas con tu hijo, 2 hijos, un sobrino, eso es una cosa grandísima, pero cuando yo me veo con 25, 30, 45 en un aula hasta 50, y ese día tú, que yo que soy de área de ciencias sociales, y tú ves 250 muchachos en un día, son 250 problemas. Sí, es cierto. Que te agobian y que hoy estamos viviendo después del COVID una situación terrible. Sí. Entonces tú te llevas todos esos 250 problemas a tu casa y después te dicen que tú eres un vago. Yo sigo insistiendo en que la propuesta que hiciste de crear esa unidad, como que seamos cómplices Es que es así. de un proyecto de mejora realmente de la educación, donde participemos y nos integremos. Y te digo esto porque a veces se critica al maestro, que muchas veces es víctima. Porque ¿qué pasa? El maestro es un padre de familia, como el padre que manda a sus hijos, Y que tiene problemas en su casa, pero está curando a los ajenos. y que sabemos que en este país, por ejemplo, la mayoría de los maestros son mujeres, son de género femenino, pero tenemos en este país un 40% de madres solteras. De madres solteras. Se ha llegado a una evaluación de cuántas de estas son maestras. ¿Cuál es el porcentaje de maestras solteras? No se ha hecho, es impacto. Se ha hecho. ¿Cuántos hijos de maestros tienen problemas? Porque el maestro, sobre todo la maestra, empieza a trabajar muy temprano, desde antes de salir de su casa, a las 5 o 6 de la mañana, empieza a trabajar en la preparación de todo lo que tiene que dejar listo en la casa para poder irse a trabajar. Y se acuesta a las 10 de las 11 preparando lo que debe llevar. Trabajando también. Entonces, yo no soy de los que condena al maestro. Yo lo que creo es que si trabajamos todos juntos en el mismo sentido, podremos lograr que el maestro tenga mejores condiciones, pero que también el compromiso y el trabajo por la mejora de la educación se haga una realidad. Eso debe pasar, sobre todo, por ejemplo, a veces somos cruel diciendo porque el maestro no trabaja porque lo debe todo en la cooperativa. Y si el maestro se embarca en una serie de cosas para tener un carro, para tener una casa, son cosas que debe proveer el Estado, que no la provee, pero tú tienes que proveértela. Entonces tú trabajas para generar eso que tú necesitas y que lamentablemente está por encima de los costos, entonces se embarca en eso. El problema no es que se endeude.
El problema es que su motivación no va a depender del endeudamiento, porque eso es algo como personal, que está ligado a lo que es estatal. También tiene que trabajarse desde el ministerio. Si ven esto La como educación una financiera, que si lo ven como una debilidad, tenemos los fondos para capacitarnos. Y hay que lograr también, desde el ministerio tiene que lograr más, ¿cómo decirlo? Con respecto a la ADP, más diálogo, más trabajar juntos en función de lo que se quiere. La sinergia, por ejemplo, esa sinergia tiene que lograr. Tiene que volver. Para que el sindicato no sea un obstáculo. Entonces ahora se está trabajando para desbaratar el sindicato. Y el sindicato, por el otro lado, entenderse que el sindicato no es solo reivindicación. El sindicato es reivindicación mía, pero también de mis alumnos. Y es un sindicato modelo, porque ha logrado, fíjate que todos los partidos tienen su corriente, pero cuando el maestro decide votar, se le olvidan sus partidos y sus corrientes. Entonces esa es una fortaleza que el Estado debe aprovecharla, no atacarla. Entonces, en este momento precisamente que estamos en el proceso de elección, yo soy muy pro maestro. Yo puedo estar donde esté y yo siempre soy maestra. Porque, como decías tú te vas de este mundo y decía la profesora Cristina, o sea, tú te lo llevas con eso. El cargo no. El cargo que tú tenías, eso se queda. Entonces, pero el de que tú decidiste ser maestro, eso se queda contigo. Y más que de pasión. Eso es así. Bueno, Cristina, lamentablemente Guay, qué rápido. Llegamos al momento cumbre de este programa por el día de hoy. Ha sido un diálogo realmente súper interesante, donde la audiencia ha podido pues conocer de ti, saber de ti, qué ha pasado contigo después. Que no ha salido en ningún medio. La primicia nos dio. Gracias, Cristina, por conocer esos aportes que tú haces a la educación dominicana y todas esas recomendaciones que de hecho estoy segurísimo que la tomarán en cuenta y van a servir de mucho. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y a ese público también. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Zafra en Red, Jaina al Instante y Jaina Visión también. Y mañana tienen un compromiso conmigo en Jaina al Instante, pero el próximo miércoles. A las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche, pero el próximo miércoles le tenemos un invitado con la calidad de Cristina. Sí, hasta la próxima. Ay, verdad. Que tú tienes 3